hecho, hoy celebramos la memoria de una santa española, valenciana, que fundó la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados. Normalmente, incluso por desgracia, muchos en la Iglesia, cuando piensan en un anciano o en un enfermo sobre todo crónico, un enfermo de larga duración, que no necesariamente es un anciano, puede ser un joven incluso. Cuando piensan en un anciano o en un enfermo, en lo que piensan es en alguien que es un sujeto paciente. De hecho, se usa ese nombre, es un paciente. No sé si el paciente tiene o no paciencia, bueno, pero en todo caso es un paciente. Y con eso queremos decir que es alguien no activo, está en el final de su vida o está imposibilitado por la enfermedad. Es un paciente. Esta visión es una visión totalmente atea. Una visión auténtica, es decir, una visión basada en la verdad, una visión basada en la fe. Vería al anciano o al enfermo como un sujeto activo. Pongo un ejemplo. Nuestro Señor fue un personaje activo 33 años de su vida. Es verdad que en los primeros años estaba en brazos de su mamá, bueno, pero seguramente pronto empezó a hacer milagros, muchísimo antes de Caná. Y luego, de una forma especial, los 3 años de su vida pública fueron años de una intensa actividad, viajando continuamente con los pobres medios de la época. Llegó incluso hasta lo que hoy es Líbano, Tiro, Sidón. Bueno, hacía muchos milagros, contaba parábolas bellísimas, decía sermones impresionantes, una intensa vida activa. Uno podría pensar, Jesucristo nos salva en esa etapa extraordinariamente fecunda de su vida, que duró, seguramente no llegó a 3 años. Esta es una visión humana, es una visión atea. ¿Cuándo nos salva Jesucristo? En la cruz. Sus maravillosos milagros fueron importantísimos. Sus enseñanzas son fundamentales. Sin ellas no sabríamos exactamente qué hacer, muchas cosas las ignoraríamos. Pero nos salva en la cruz. En la cruz era un torturado. Podíamos equipararle a un enfermo, ¿no? Era un moribundo, de hecho muere. En la cruz era un inmóvil, estaba clavado a un madero. No era un activo, era un paciente, es decir, no podía ayudar a nadie, ni siquiera ayudarse a sí mismo, y ese es precisamente el coro que oye él a su alrededor. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. No puede ni salvarse a sí mismo, ¿cómo va a ayudar a los demás? En la cruz es, desde un punto de vista ateo, humano, es un inútil, y sin embargo nunca tan útil. Esto simplemente hemos dejado de percibirlo. Hemos dejado de percibir la utilidad extraordinaria del sufrimiento, y por eso el anciano o el enfermo es un inútil que no sirve más que para ser una rémora para el Estado, porque la medicina cada vez es mejor, hay más posibilidades de vivir, la vida media se prolonga, eso es costosísimo, están las pensiones, para la familia es una enorme incomodidad tener que cuidar del abuelito o de la abuelita, que además muchas veces tiene mal genio y además pues determinadas reglas de higiene ya no las cumple, quizá hay que hacerle algunas cosas, es decir, hay que matarle, hay que acabar con él. Molesta y no produce. Produjo, sí, en su tiempo, gracias a él se pagó la carrera de los hijos, o incluso muchas veces de los nietos, sí, pero ahora ya no produce, ahora ya no sirve para nada. Esta es una visión atea de la vida. Repito, pensemos en Cristo crucificado. Es Él, es su sangre derramada la que nos salva. No ver esto es perder la visión verdadera, es decir, la visión católica de las cosas.
Por eso, al recordar a una santa como Santa Teresa de Jesús Jornet, no solamente tenemos que ver la labor que hay que hacer con las personas mayores, la ayuda que ellos necesitan, el deber que tenemos, sobre todo con los padres, de estar a su lado, de darles el amor que ellos nos han dado. Es que además tenemos que verles como auténticos, activos, no como pacientes, sino como personas que están haciendo o que pueden hacer una labor extraordinaria. Continuamente recibo cartas de personas que me dicen que rezan por mí. Es lo mejor que pueden hacer por mí. Pero ayer recibí una de una persona a quien quiero mucho y que está muy enferma. Y me contaba la evolución en los últimos meses de su enfermedad. Es una enfermedad seria. Y me decía que estaba ofreciéndolo por la iglesia, por mí. Yo le contesté enseguida diciéndole, primero, que rezo, todos los días rezo por los enfermos, pero sobre todo dándole las gracias. Yo creo en el valor del sufrimiento, yo creo en esto, y yo lo experimento. ¿De dónde saco la fuerza para trabajar continuamente para los viajes de tantas personas que rezan y ofrecen sus propios sufrimientos por mí? De la comunión de los santos. O tenemos esta visión de fe, o perdemos de vista el valor de lo más importante, de lo más frecuente de la vida, el sufrimiento. Es ahí, en la cruz, como Cristo nos salvó. Él sí que sabía lo que eran las cosas, los santos también. Los que lo hemos olvidado hemos sido nosotros. Que Dios nos ayude a recordarlo. De pie, por favor. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la paz, para que termine la persecución que sufren los cristianos a manos de los musulmanes radicales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por todos los que están sufriendo, especialmente por los enfermos, por los ancianos, por los que no tienen trabajo, por las familias rotas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros, para que transformemos nuestros propios problemas en una moneda que ofrecer al Señor para colaborar con Él en la redención, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Dios Todopoderoso, las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Alimentados con el sacramento de salvación, te rogamos, Dios de misericordia, que imitando la caridad de Santa Teresa de Jesús Jornet, seamos un día partícipes de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios